que, bueno, que las preguntas que nosotros ayer formulábamos y que en realidad muchas todavía no se han podido responder, digo, son las que mueven generalmente la investigación en neurociencias. ¿Sí? Digo, tratar de encontrar la localización de lo que son los procesos cognitivos, ¿sí? O las reglas que relacionan la anatomía con la fisiología, ¿sí? de una función específica, ¿sí? Y si yo puedo, a partir de las células individuales, inferir la fisiología de alguna región en particular, cómo contribuyen los genes a la conducta, cómo se modifican con la experiencia. Digo, hay un montón de preguntas que generalmente los que hacemos neurociencias, independientes del modelo biológico que utilicemos para investigar, tratamos de resolver a mayor o menor escala. Y estas preguntas se pueden abordar con diferentes técnicas, ¿sí? De diferente naturaleza. ¿Tá? Yo hice como un esquemita tratando de ordenar un poco, digo, cómo va a ser la presentación. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, que hay como dos grandes divisiones que no es tal, digo, pero digo, hay entre lo que son las técnicas anatómicas y hay toda una rama de la investigación en neurociencias que va por ahí, ¿sí? Y lo que son las técnicas funcionales. Generalmente en los laboratorios de neurociencia se combinan las dos. Generalmente hay investigadores que más afines a lo que son las técnicas anatómicas, que combinan y que trabajan en conjunto con investigadores que más afines a tratar de determinar las funciones del sistema nervioso. Dentro de las técnicas anatómicas, digo, están las clásicas de microscopía, ¿tá? La microscopía óptica o electrónica, digo, cualquiera de las dos, ¿sí? Que también nos permite, digo, trazar las vías nerviosas y que de eso vamos a estar discutiendo algunas cosas importantes, clásicas y no tan clásicas. Dentro de las funcionales están las técnicas que te permiten abordar al sistema nervioso desde el punto de vista, desde el nivel de organización del órgano, ¿tá? Como puede ser la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, los potenciales evocados, los potenciales de campo, todos esos son macro registros de la actividad eléctrica del sistema nervioso, pero también uno puede irse a nivel celular, ¿sí? Uno puede registrar la actividad celular de las neuronas, ya sea desde afuera de la neurona o desde adentro, incluso puede irse a nivel molecular porque incluso se puede llegar a medir y a determinar la actividad eléctrica de un solo canal, ¿sí? A través de técnicas de patch clamp, que algunos aspectos de esas técnicas los vamos a estar discutiendo. Y por último, sí, hay una serie de técnicas en desarrollo, digo que son técnicas que no son muy nuevas, pero que cada vez se aporta más en esta línea, que son técnicas ópticas para ver la actividad neuronal. Digo, hay ciertas sustancias, como es el calcio, es una técnica clásica, ¿sí? Para ver de manera óptica la actividad neuronal, que varía la concentración intracelular de calcio según la actividad que tenga esa neurona. Y luego hay un conjunto de técnicas que yo las puse ahí como molecular y a nivel de órgano, a nivel molecular y a nivel de órgano, que son tanto anatómicas como funcionales, ¿sí? Es decir, que nos permite reconocer estructuras anatómicas a diferentes niveles de organización, ¿sí? Como puede ser la inmunohistoquímica, el análisis de ARN, la proteómica, ¿tá? O regiones del cerebro, como son las técnicas de neuroimagen, ¿tá? Pero también me permite saber sobre la función de esa estructura. Entonces yo las puse ahí en el intermedio porque esas nos dan datos de las dos cosas. Digo, cuando uno, por ejemplo, hace una resonancia magnético funcional, además de poder identificar regiones del cerebro, está viendo la actividad de esa región. ¿Tá? Entonces esas son técnicas combinadas, que uno, digo, saca datos en ambos sentidos, tanto de la estructura anatómica como de la estructura funcional del sistema nervioso. ¿Tá? Las otras son como más separaditas, generalmente, digo, cuando trabajamos en un laboratorio, digo, nos encargamos en diferentes etapas de nuestro experimento, ya sea de abordar preguntas funcionales o preguntas anatómicas. Y más allá de estas técnicas, ¿sí? hay otras que traen herramientas de otras disciplinas, ¿sí? Muchos de los investigadores en neurociencias, además, diseñamos experimentos que tienen que ver con el comportamiento animal, porque tratamos de linkear lo que se registra a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central con lo que el animal realmente hace.
Entonces, digo, introducimos en nuestros experimentos algunas técnicas que vienen del campo de la etología para tratar de descifrar la relación entre la actividad cerebral y la conducta, ¿tá? Hay otras que vienen del área de la genética, digo, muchos investigadores en neurociencias trabajan con animales que han sido genéticamente modificados para ver cómo ese cambio a nivel de genoma, ¿sí?, modifica la actividad, por ejemplo, de alguna región del cerebro. Entonces hay otras técnicas que no se han desarrollado puramente en el ámbito de la neurociencia, sino que las hemos incorporado de otros campos para dar respuesta a preguntas que tienen que ver con la organización anatómica y funcional del sistema nervioso. Sí, entonces yo me voy a centrar fundamentalmente, voy a empezar a describir algunas de las técnicas anatómicas clásicas, ¿sí? Después vamos a ver algo de imagenología, porque incluso acá hay gente que quizás el viernes lo podamos discutir más, que trabaja, muchos que trabajan en biología humana utilizan las técnicas de neuroimagen para acceder al sistema nervioso. Y finalmente voy a estar discutiendo, las que más me gustan a mí, que son las que registran la actividad eléctrica de las neuronas. Yo tengo como una debilidad, la dejé para el final, cosa de no aburrirlos, cosa que si vemos que el tiempo es poco, cortamos y otro día hablamos. Porque si uno pone eso al principio, corre el riesgo de que toda la clase se me vaya hablando de eso. ¿Ya? Mecanismo de autocontrol. Sí, es un mecanismo de autocontrol. Lo primero importante, cuando uno decide, ¿sí?, cuando uno diseña un experimento y uno decide que va a medir, ¿sí?, alguna característica del sistema nervioso, es saber con qué resolución cuenta la técnica que va a emplear. Yo creo que eso es importante. ¿Sí? Por ejemplo, es clarísimo, que si yo quiero ver, ¿sí?, el cambio a largo plazo de la actividad eléctrica de una neurona, quizás no me interese, ¿sí?, tener una resolución de milisegundos. Quizás con un potencial de campo, un potencial evocado, o esos son rápidos, o incluso algo de neuroimagen me puede servir. En cambio, si yo quiero ver cómo va cambiando la actividad eléctrica de una neurona cuando la estimulo de una determinada manera, yo necesito una resolución del orden de los milisegundos, una resolución temporal. Porque un potencial de acción es entre 1 y 4 milisegundos, no dura nada. Yo no puedo tener una técnica, ¿sí?, como la resonancia magnética funcional para evaluar, ¿sí?, la frecuencia de descarga de las neuronas de una determinada región, porque no me lo resuelve. Es una técnica que demora algunos segundos y yo quiero ver respuestas que demoran milisegundos. Lo mismo, que uno tiene que tener en cuenta la resolución en el tiempo, si quiere ver eventos rápidos o eventos más largos o no es necesario, es la resolución espacial. Hay técnicas, como yo les decía, que van hasta el nivel molecular, yo puedo registrar un canal, puedo registrar una neurona, y hay otras técnicas, por ejemplo, el electroencefalograma me mide la actividad eléctrica, pero de todo el cerebro, o de alguna región, pero grande. Es un registro que son millones de neuronas. No es una única neurona. Entonces, cuando uno tiene una pregunta de investigación que está formulada a un cierto nivel de organización, tiene que resolver dentro de las técnicas que te permiten abordar ese nivel espacial, esa dimensión espacial, cuál se condice mejor en el tiempo con el tipo de eventos que uno quiere medir. Y eso es importante, porque a veces tenemos preguntas que con algunas técnicas no podemos responder. Si yo quiero ver cómo se modula la actividad eléctrica de una neurona, no puedo irme a técnicas de neuroimagen. No me lo va a poder responder. ¿Sí? En cambio, si yo quiero ver cómo responde una determinada área del cerebro a una determinada actividad, cuando la persona hace una determinada actividad, no es necesario ir a registrar la neurona. Ahí sí una técnica de neuroimagen sirve, con esa técnica voy a tener respuesta. Entonces, eso es importante, este esquemita me pareció muy claro. Me saqué un trabajo que después lo perdí, por eso no tiene la cita. Me parece que está bueno, hay un balance cuando tenemos que decidir qué es lo que vamos a investigar. Entonces arranquemos con las anatómicas.
¿tá? Y yo voy a arrancar por la parte clásica, retomando un poco las cosas que Marita discutió ayer, ¿tá? De microscopía óptica, del trabajo de Golgi y de Ramón y Cajal. ¿Tá? Esa es la microscopía más antigua que da respuestas a cuál es la organización anatómica microscópica del sistema nervioso. ¿Sí? Después voy a hablar un poquito de microscopía electrónica y qué se puede hacer con ese tipo de microscopía, y finalmente voy a hablar de microscopios más actuales y que son los que generalmente estamos utilizando en los laboratorios, como es la microscopía confocal o la fluorescencia. Marita ya ayer introdujo, ¿sí?, algo, digo, que es como el puntapié inicial de lo que es la neurociencia moderna. Digo, la neurociencia moderna, digo, se dice que nació a principios de 1900, ¿sí?, con el trabajo de Golgi y de Cajal. ¿Sí? Porque hasta ese momento, en realidad, si bien, digo, el conocimiento del cerebro y de la relevancia que tiene el cerebro en las diferentes actividades humanas es de antaño, hasta ese momento no se tenía mucha idea de cuál era la organización estructural anatómica del cerebro. ¿Sí? Golgi desarrolló, digo, una técnica, digo, que se basa en sales de plata, ¿tá?, que sufren una reacción que las precipita en la célula, y esa célula pasa a ser oscura al microscopio. Digo, antes se tenía un entramado, hasta ese momento lo que se veía era un entramado muy enredado, de somas y proyecciones, que no se podían distinguir, y Golgi desarrolla una tinción basada en sales de plata, que permite teñir, ¿sí?, al azar solo algunas neuronas. En realidad yo creo que no se sabe bien por qué algunas se tiñen y otras no. No, ¿Sí? es totalmente empírico. Pero lo bueno de la técnica de Golgi es que no tiñe toda la madeja, porque si tiñera toda la madeja yo tampoco podría tener resolución con esa técnica, no se vería nada. Tiñe al azar solo unas neuronas, y las tiñe de modo que tiñe el cuerpo celular y también tiñe las prolongaciones. Entonces uno, a través del microscopio óptico, cambiando el plano de enfoque, puede ir siguiendo esa prolongación. ¿Sí? Uno puede enfocar el cuerpo en una mirada y después puede ir mirando, ¿sí?, una prolongación en particular. Digo, es un trabajo terrible que se hace, incluso actualmente, digo, se hace, digo, en el laboratorio ha habido gente que ha dibujado por días neuronas tenidas de esta manera, ¿tá? Y uno las puede ir siguiendo. Y a partir de esa técnica, digo, se dice que Golgi fue el inventor, ¿tá?, pero Ramón y Cajal fue el mayor expositor de la técnica, porque se tomó el trabajo de observar de manera minuciosa esas células y seguir los procesos, ¿sí?, lo que ahora llamamos dendritas y axones, ¿tá?, para ver, digo, cómo se tejía ese entramado, ¿tá? Y a partir de ese trabajo, punto, digo, es que ganaron el premio Nobel en 1906, ¿sí?, digo, por sus aportes al conocimiento de la estructura del sistema nervioso. Quizás lo más interesante del trabajo de Golgi y de Cajal, digo, además de la técnica que la seguimos usando, se sigue usando, la impregnación argéntica, digo, es una de las primeras coloraciones que uno hace en la estructura neuronal para saber ante qué tipo de neuronas uno se encuentra, ¿tá? Pero quizás lo más interesante es que a pesar de que ellos estaban mirando lo mismo, porque tenían el mismo tipo de preparados, ¿sí?, no veían lo mismo. Ayer alguien dijo por el chat que en realidad terminamos interpretando a partir del modelo, pero no es solo eso, ¿tá? Porque no es, acá estamos ante un caso que vos estás ante lo mismo y veían cosas diferentes. Mientras Golgi seguía sosteniendo, y hasta que murió lo sostuvo, ¿sí?, que digo, acá no quedó muy coloreado, pero en rojito están los hilos, las prolongaciones, digo que esas prolongaciones eran continuas, que no había separación entre célula y célula, ¿tá?, y que por lo tanto era una red de neuronas, una red de procesos neuronales que se comunicaban a través de los cuales iban las señales, ¿tá?, y lo mantuvo hasta el final de sus tiempos. Incluso, digo, si ustedes leen, que está bien interesante el discurso que da cuando recibe el premio Nobel,
le sigue dando palo a Cajal, diciéndole, bueno, que la historia le va a dar la razón a él y que, bueno, que Cajal, pobre, cometió un error y que no sigue insistiendo. En En cambio, parte ante tenía la... razón, ¿no? En parte tenía razón. Bueno, pero parece que Golgi era muy soberbio. Por lo Ah, menos, bueno. no sé si es porque la historia la cuentan los españoles, pero a Cajal te lo pintan como una persona, digo, de perfil bajo, y a Golgi te lo pintan como muy soberbio. Y Cajal veía neuronas. Cajal, digo, además tenía, no solo utilizaba esta técnica, sino que trabajaba, muchos de sus preparados eran en embriones. Y el embrión tiene menor densidad de neuronas. Digo, no tenía, digo, nosotros actualmente tenemos posibilidades de hacer un cultivo de neuronas. En esa época indudablemente no la había, pero él la había encontrado. ¿Sí? Que si trabajaba en embriones y tenía las estructuras neurales en embriones, sumado a que la técnica de Golgi le permitía tener neuronas individualizadas, tenía menos neuronas. Y eso le permitía hacer mejores observaciones y seguir las neuronas, y a partir de ese seguimiento es que él propone, ¿sí?, que la neurona es de por sí una unidad, que no es un continuo de procesos protoplásticos, digo, sino que es una unidad, ¿está? Que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. No se metió mucho en funcional, pero contemporáneo con Cajal y Sherrington, que sí trabajaba sobre la fisiología de la neurona, ¿sí? Y ahí surge, digo, la teoría neuronal. Eh, es interesante en la anatomía clásica porque la tinción de Golgi es una de las técnicas anatómicas clásicas, que se han desarrollado a lo largo de la historia muchas técnicas de tinción. Y es interesante tener en cuenta de que las diferentes técnicas de tinción me ponen en evidencia diferentes cosas del mismo tejido. Yo ahí les puse, digo, simplemente para comparar. Esto es un corte de corteza. La primera foto corresponde al método de Golgi, donde se ve toda la neurona, se ve el cuerpo neuronal y las prolongaciones. La segunda técnica, digo, también es una técnica clásica en un laboratorio de neurociencias, es el método de Nissen, digo, donde uno marca los cuerpos celulares. Y la tercera es una técnica que me permite marcar los axones mielínicos. Es el mismo tejido, coloreado de diferentes maneras, ¿sí? Y dependiendo de la manera en que uno lo trate, dependiendo del tipo de reacciones al que someta ese tejido, el tipo de estructuras que va a poder ver en ese tejido. Probablemente siga estando, en la época que yo trabajaba con Marita ahí en el Clemente Estable, digo, había un librito que lo debe tener Trujillo, que era como de técnicas clásicas, y era como la Biblia, porque si uno te hacía una pregunta, ¿sí?, sobre cuál era qué es lo que quería ver, si querías ver cómo se organizaban las prolongaciones, o si querías ver los trazos de axones, la técnica que ibas a emplear. Y es un recetario realmente, vos tenías que ir paso a paso, ¿sí?, haciendo diferentes procesos, ¿tá?, y obtenías un preparado que lo llevabas al microscopio óptico y lo mirabas, y ahí respondías las preguntas que vos te hubieras hecho sobre la anatomía microscópica de ese tejido. ¿Sí? Digo, y eso sigue siendo así, eso es desde antes de 1900 y sigue siendo así, y generalmente es el primer paso que uno hace cuando trata de analizar una nueva estructura neural, ¿tá?, y de cómo está organizada las células en esa estructura. Contemporáneo a Golgi, que Marita ayer también lo mencionó, es Sherrington. Sherrington era fisiólogo, no era anatomista. Es contemporáneo desde el principio de 1900 a Golgi y Ramón y Cajal, es más cercano a Ramón y Cajal, ¿sí? Y Sherrington es el que propone, bueno, que en realidad las células, si vamos a aceptar que son entidades independientes, como decía Ramón y Cajal, ¿sí?, se pueden comunicar entre sí. ¿Sí? Hay una zona de yuxtaposición, digo, que es la sinapsis, y se pueden comunicar entre sí, ¿sí? Y bueno, propone como circuitos, a pesar de que todavía no se accedía a principios de 1900 a poder estudiar esos circuitos, ni por técnicas anatómicas ni por técnicas funcionales, pero propone la existencia de circuitos de comunicación, ¿tá? Y tanto el trabajo de Ramón y Cajal como el de Sherrington, digo, abonan a la teoría neuronal del sistema nervioso, ¿sí? 30 años después de eso,
Estábamos hablando de 1900, es que se desarrolla la microscopía electrónica, ¿sí? 30 años después de eso, digo, un físico, digo, Russell me parece que es el nombre, que lo interesante es que ganó el premio Nobel como 50 años después, desarrolla el microscopio electrónico. El microscopio electrónico, básicamente, en lugar de iluminar con luz visible, ilumina con unas de electrones. El haz de electrones se caracteriza porque tiene una longitud de onda mucho más corta que la luz visible. Y el poder de resolución de un microscopio depende de la longitud de onda. Entonces, es un haz de electrones que se acelera, ¿sí? Con esos electrones atraviesan el tejido. Los tejidos tienen que ser muy, muy, muy finitos. Se tienen que cortar muy, muy finitos para que los electrones puedan atravesar el tejido. ¿Está? Y el patrón de difracción que se genera, digo, es lo que uno ve. En una pantalla fluorescente ve la imagen del microscopio electrónico. ¿Está? Que tiene, como está iluminando con una luz, entre comillas, porque es unas de electrones, de mucho menor longitud de onda, ¿está? Puede observar objetos mucho, mucho más pequeños. ¿Está? Entonces uno puede llegar a ver la ultraestructura celular. Ya no las células, sino que me voy a poder resolver, por ejemplo, la membrana. Y a partir de estos trabajos de microscopía electrónica, ¿sí? No me acuerdo bien el año, pero supongo que serán 46, 47, es que se obtienen las primeras imágenes de la sinapsis, es decir, ese contacto funcional que Sherrington ya adelantó que tenía que existir entre las neuronas separadas para que la información realmente pasara de una célula a la otra, recién se puede resolver cuando surge la microscopía electrónica, ¿sí? Que es lo que permite ver que efectivamente las membranas están separadas, como muestra la figura del costado, que hay una hendidura sináptica, y que la estructura de la pre y de la postsináptica es diferente. Digo, hay una serie de vesículas en la presináptica, ahora sabemos que son lo que contienen los neurotransmisores, en ese momento todavía no se conocía cómo era la comunicación entre las neuronas. Esa también fue una gran controversia dentro de la neurociencia, porque estaban los neuroquímicos, que eran los defensores de la teoría de la sopa, que las neuronas se comunicaban a través de un compuesto químico, y estaban los neurofisiólogos, que eran los defensores de la teoría de la chispa, que decía, es más, se llamaban así, los defensores de la sopa, no se autollamaban así, pero irónicamente entre ellos se llamaban así. Los de la sopa era un juguito que se pasaba, que ahora sabemos que son los neurotransmisores, y que esa teoría surge de los experimentos de Day, que en un corazón que está latiendo, tenía un corazón latiendo, estimula el nervio vago modifica la frecuencia a la que late el corazón, y el juguito en el que estaba bañado el corazón se lo pone a otro corazón, solo el juguito, y modifica la frecuencia del otro corazón. Entonces dice, bueno, acá hay alguna sustancia, que es la que media como señal. ¿Tá? Pero por otro lado estaban los neurofisiólogos que decían que no, que lo que pasaba de una célula a otra era la misma corriente eléctrica, que había una chispa. ¿Tá? La microscopía electrónica revela la existencia de esas vesículas. ¿Tá? Y esas vesículas ahora sabemos que son las que contienen el neurotransmisor. ¿Tá? Incluso se puede registrar cuando esas vesículas se fusionan con la membrana de la célula presináptica, hay cambios eléctricos en esa membrana que se pueden registrar actualmente. ¿Tá? Lo cual no descarta, ¿sí? Si bien esas vesículas apoyarían a la teoría de la sopa, nosotros actualmente sabemos que muchas otras sinapsis, ¿sí? Ocurren por una comunicación directa eléctrica, lo cual apoyaría la teoría de la chispa. ¿Tá? O sea que es otra controversia, digo, que tampoco se puede resolver del todo anatómicamente, que necesita registros funcionales, ¿tá? Y que actualmente sabemos, de la misma manera que sabemos que ni Golgi ni Cajal estaban equivocados, porque las sinapsis eléctricas implican continuidad entre las células. Si las sinapsis químicas tienen un espacio y se necesita un mediador químico, ¿sí? Al nivel de la microscopía uno resuelve estructuras. Después, sobre esto tiene que venir registros de la fisiología, ¿sí? Para poder resolver cómo funcionan esas estructuras, ¿sí? Y esto, bueno, a mediados del 1900 la microscopía electrónica empieza con su auge, ¿sí? Y se empiezan a obtener este tipo de registros, ¿sí?
Ay, no, eso no era, eso es simplemente para la hendidura sináptica. ¿Qué se puede hacer con a través de microscopía electrónica? Uno puede reconstruir, ¿sí? una neurona, o por lo menos una parte del axón de la neurona, digo. Para lograr obtener una imagen por microscopía electrónica, uno tiene que cortar el tejido, digo, muy, muy, muy finito. Entonces uno tiene lo que se conoce como, ¿sí? Una serie de cortes, ¿sí? Un conjunto de cortes seriados. Si uno obtiene imágenes consecutivas de ese conjunto de cortes, después uno puede reconstruir, por ejemplo, si ese conjunto de cortes me va mostrando diferentes partes del mismo axón, ¿sí? Y son cortes micrométricos, ¿tá? Yo después puedo, a través de la sucesión de fotos, reconstruir. El dibujo no quedó muy claro, digo, pero esa es la parte de abajo es una reconstrucción de un axón, de las prolongaciones de una neurona a partir de microscopía electrónica. Antiguamente esta reconstrucción se hacía a mano. Yo escuché hablar, digo, a los viejos investigadores de Clemente Estable, de cuando hacían las fotos y hacían los dibujos a mano. Hoy en día uno introduce todas estas fotos a una computadora y hay programas que me permiten hacer la reconstrucción, ¿sí? de la prolongación de una neurona, digo, a partir de cientos de fotos seriadas que yo tuve en el microscopio electrónico. Y eso me puede dar una idea de, bueno, cómo es la estructura de esa neurona, incluso me puede llegar a dar una idea de cómo se puede contactar con otras células, ¿sí? Estas imágenes de reconstrucción, digo, son habituales, ¿sí? Y se obtienen, digo, tanto se puede obtener por microscopía electrónica o por otros tipos de microscopía. Entonces, básicamente, digo, si uno piensa en el siglo pasado, en el desarrollo de la neurociencia, el desarrollo de la neurociencia en el siglo pasado, digo, esta diapo se la robé a Marita de una presentación, ¿tá? Y la pasé al español, está re linda, me parece que tiene como dos grandes revoluciones. A principios de siglos, una revolución que tiene que ver con tratar de identificar, ¿sí? A esas neuronas individuales que se relaciona con el método de Golgi, ¿sí? Y con el trabajo de Cajal, y que termina postulando que la neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Y después, más adelante, con el desarrollo no solo de la microscopía electrónica, sino de técnicas de inmunohistoquímica, ¿sí? Se puede empezar a trazar esas vías neuronales. Y trazar una vía neuronal tiene que ver con tratar de establecer con qué otras neuronas hace sinapsis y cómo es el flujo de información en esos circuitos neuronales. Estoy tratando de analizar a nivel circuital cómo es la función del sistema nervioso. ¿Sí? Conocer la vía para después poder identificar cómo, digo, esas neuronas que componen la vía se relacionan entre sí. Ay, pierdo el mouse, pierdo. Ay. ¿Sí? Entonces, las dos se las robé a Marita. ¿Está? Básicamente lo que acabamos de decir, bueno, tenemos técnicas que me permiten identificar la morfología neuronal y los circuitos locales, ¿sí? La técnica de Golgi, o trazar un colorante que uno después pueda reconstruir a través de alguna técnica de microscopía, ¿está? Y hay otras técnicas que me permiten seguir esos circuitos, es decir, ver cómo son técnicas todas anatómicas, ¿está? De ver cómo esa neurona hace contactos con otras neuronas, ¿está? Una de las técnicas clásicas son la degeneración neuronal, digo, cuando ocurre la degeneración de una neurona, sí, ocurren cambios que uno puede hacer reaccionar con ciertas sustancias para poderlos ver al microscopio, ¿sí? También uno puede inyectar un colorante, por ejemplo, estoy al microscopio, tengo un tejido vivo o no, eso depende de qué tipo de colorante. Puedo bajar una pipeta finita al soma, por ejemplo, ¿sí? Inyectar un colorante, ese colorante viaja, digo, por el transporte, por ejemplo, axonal que ocurre en esa neurona, y yo después, si fijo ese tejido, puedo observar al microscopio, ¿sí? La distribución de ese colorante. Entonces puedo trazar la vía, ¿sí? Porque el colorante va a ir por adentro de la neurona, si yo lo inyecte adentro. ¿Tá? Lo mismo al revés, digo, ese transporte, ¿sí? Es un transporte anterógrado. Pero también puedo inyectar el colorante en la región donde convergen los axones de un grupo de células. Ese colorante es captado por el axón y viaja de manera retrógrada hacia el soma de esa neurona.
Entonces, por ejemplo, si yo sospecho que a una región particular del cerebro llegan los axones de otra región, yo podría en esa zona inyectar un colorante que sea captado por esos axones, ¿tá? Lo puedo hacer con el animal vivo, ¿tá? Ese animal lo dejo 2 o 3 días antes de sacrificarlo y fijar el tejido. Durante ese tiempo el colorante va viajando por ese axón hacia el soma de la neurona y de esa manera estoy mapeando para atrás cuál es la vía. O sea, estoy mapeándolo de manera retrógrada. Yo después sacrifico al animal, fijo el tejido, hago cortes seriados y hago la reconstrucción de esa vía. Estoy haciendo la reconstrucción anatómica de esa vía. Que después podré hacer estudios más fisiológicos para ver qué tipo de comunicación hay entre esas neuronas. Pero esa es una técnica también habitual, que puede ser un colorante y también, digo, hay otros métodos que son los métodos histoquímicos, digo, con anticuerpos o con moléculas fluorescentes que también me permiten trazar la vía, pero siempre yo estoy inyectando una sustancia, ya sea en el animal muerto o en el tejido fijado, después estoy fijando, haciendo una serie de cortes seriados que llevo al microscopio para reconstruir esa vía. Es un trabajo bastante laborioso. Hay gente que le encanta. Esto quiero decir que a mí no me encanta, pero sí, pregunto. Con respecto a eso de los cortes seriados, ¿es solamente para microscopía óptica? Porque... No, para microscopía electrónica y óptica también podés hacer cortes seriados, ¿sí? En microscopía óptica también tenés menos resolución claro. y los cortes, pero los cortes son más gruesos, te lleva menos trabajo. Sí, claro. Sí. Pero para la microscopía electrónica, ¿necesariamente tenés que hacer cortes o es que el microscopio puede enfocar en distintos planos en el preparado entero? El electrónico no, tenés que hacer cortes. En el electrónico tenés que sí o sí hacer cortes. El que puede enfocar en diferentes planos es el confocal, pero ese es óptico, no es electrónico, estás iluminando con luz. Está perfecto. Porque en el electrónico de transmisión, que es el más clásico, el haz de electrones tiene que atravesar el tejido. ¿Sí? Claro. En el de barrido, no, en el electrónico de barrido, no tenés este tipo de imágenes, sino que barres la superficie, la superficie del preparado es impregnada con un metal, y después en el de barrido vos barres la superficie de ese preparado para, por ejemplo, conocer el relieve o conocer la presencia de cilios, digo. Pero en la transmisión, que sé que generalmente utilizamos para reconstruir una neurona, digo, sí, tienen que ser finitos. ¿Sí? Pasás horas cortando y pasás horas mirando después. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, este es el de confocal que recién preguntaba la compañera, ¿tá? Digo, este es el microscopio confocal, ¿tá? Que además hace uso de fluorescencia. La imagen que está al costado, digo, es una imagen fluorescente, ¿tá? El microscopio confocal, digo, permite como obtener una imagen más nítida de diferentes focos de enfoque, ¿tá? Porque tiene como un pinhole, le llaman, es como un agujerito por donde solo pasa la luz que hizo foco en un plano. Digo, el problema más grande que tiene la microscopía es el ruido que introduce la luz adicional. O sea, ese es el problema más grande que hay en cualquier técnica microscópica. Digo, vamos a ver que en fluorescencia, por ejemplo, el ruido, la luz que no llega de lo que yo quiero enfocar, ¿sí? Distorsiona la imagen. ¿Tá? Y en microscopía óptica lo mismo, digo, si yo no tengo un plano, en el microscopio óptico común, el clásico, es difícil obtener un plano limpio. Generalmente uno, digo, por más que enfoque con el micrométrico, digo, logra enfocar varios planos. Entonces, el microscopio confocal, digo, enfoca un haz de luz, yo puedo usar, digo, fluorescencia, digo, se puede combinar con fluorescencia, puedo hacer una microscopía confocal de fluorescencia, ¿tá? Y solo la que enfoca en un plano es la que logra pasar por ese agujerito. Entonces, la imagen que yo obtengo, ¿sí? En el detector, en mi pantalla, es solo la que hizo foco en un plano, ¿tá? Si ahora cambio de plano, y eso lo hace el mismo microscopio de manera automática, el microscopio automáticamente va cambiando de planos sucesivos, ¿tá? Si ahora yo cambio de plano, tengo la luz que viene de otro plano.
Y si eso lo hago para varios planos consecutivos, es como tener una secuencia de imágenes. Me está haciendo la secuencia de imágenes que yo antes tenía que hacer manualmente y con una resolución que es la que me daba el instrumento con el que cortaba las rodajas, ahora me lo hace el microscopio confocal con una resolución muchísimo mayor, porque la diferencia, la distancia entre dos planos de enfoque, ¿sí? Es nanométrica, ¿está? En el orden de los Armstrong. Entonces eso me permite reconstruir, ¿sí? Si yo tengo, porque por más fino que sea mi corte, siempre va a ser un corte tridimensional. Entonces el microscopio confocal me permite reconstruir la tridimensionalidad de mi corte. ¿Una ¿Sí? pregunta? Sí. ¿Qué tan grueso tiene que ser la preparación que yo estoy utilizando y colocando para que el microscopio me pueda resolver en planos? Porque supongo que si coloco un preparado muy grueso, probablemente voy a tener opacidad en el tejido. No es un preparado grueso, pero un preparado fino de los que vos cortás con un vibrátomo común y corriente. Ok. Digo, ya te da muchísimos planos de enfoque, porque los pasos de microscopio confocal son nanométricos realmente. Perfecto. O sea, no es que yo pueda tener un cerebro completo ahí, tiene que ser un corte pequeño. Marita, vos que tenés más experiencia con el confocal, O sea, ¿cuándo puede habitualmente ser? son distintas aproximaciones. Habitualmente se hacen cortes, por ejemplo, en vibrátomo o por congelación, pero los de vibrátomo en general son más gruesos, se usan unas, qué sé yo, 40, 60, 80 micras de espesor, y ahí en realidad la limitante en el espesor no es tanto la interferencia que puede hacer el espesor del corte, porque en realidad el haz de luz que se utiliza en confocal es un haz láser, es una luz láser que tiene mucha potencia, y que atraviesa perfectamente bien el corte, pero tal vez la limitante puede estar, en el caso que uno haga un estudio inmunistoquímico, en la penetración de los anticuerpos. Y cuando son cortes muy gruesos, lo que puede pasar es que el anticuerpo no llegue a penetrar en todo el espesor del corte. Y incluso a veces lo llegamos a ver, que es como que el corte, mirándolo con focal, es como que fuera un sándwich, y tenés señal en la zona cercana a la superficie de un lado, no tenés en el medio, y volvés a tener en la zona, digamos, cercana a la superficie de la otra cara del corte. Entonces eso te muestra que en realidad se puede trabajar en todos los planos, pero el problema, la limitación ahí estaría más bien en el acceso que tienen las sustancias químicas que utilizás a las distintas profundidades del corte, ¿sí? Pero bueno, eso sería, pero también si son cerebros chiquitos, y transparentando, se puede incluso poner el cerebro entero. O sea, si uno trabaja en desarrollo, puede tener hasta un bichito entero. Ok. Y bueno, y en ese caso, por ejemplo, lo que sí te puede interferir es, por ejemplo, nosotros que trabajamos en peces, en el caso de los peces, lo que te puede interferir es la melanina que hay en los melanocitos que están en las meninges. Con lo cual, o en la piel. Entonces, en ese caso, bueno, hay que hacer un pretratamiento en el cultivo de los peces, los tratás con urea y de esa manera se logra que estén más tiempo de su vida transparentados y permita que no haya interferencia, ahí sí, en el pasaje de luz, porque se bloquea por los melanocitos. Ok. Gracias, Marita. Y las técnicas esas que decís, Marita, para transparentar el tejido, la verdad que me interesa, pero no tengo idea. Bueno, hay algunas técnicas incluso que podés llegar a ver el cerebro entero y no necesitas ir a un confocar, lo puedes hacer con los estereomicroscopios justamente. Claro. Son unas técnicas que utilizan, o sea, luego que tú haces, por ejemplo, el trazado de la vía, pones un trazador neuronal que lo pudiste haber aplicado por una sección, por ejemplo, querés trazar a dónde proyecta un determinado nervio de la periferia a determinada región, o sea, qué región del sistema nervioso, entonces tú cortas el nervio, aplicas cristales de trazador, esperas que ese trazador se transporte al sistema nervioso y disecas el sistema nervioso. Si tienes que hacer un revelado de la sustancia, lo haces, pero ahí la limitante también está en el tamaño del cerebro y que realmente accedan las sustancias que usas para revelar a la parte central, pero también puedes usar trazadores neuronales que ya sean fluorescentes, Claro. ¿no?
Por ejemplo, hay dextranos que vienen acoplados a sustancias fluorescentes, hay streptavidina con fluorescencia, hay varios neurobiotinas, hay varios trazadores que se pueden aplicar y no necesitan de un revelado, ya están Claro. unidos a una sustancia fluorescente. Y en ese caso puedes, aunque no hagas ningún revelado, igual o hacer cortes y ir a la microscopía confocal, o si usás en vez de ser una sustancia fluorescente, una enzima, podés con la peroxidasa usar un revelado con una sustancia cromogénica que es luego electrondensa y podés seguir hasta la microscopía electrónica, o podés tener el cerebrito entero y hacer un transparentado que se utiliza en determinados soluciones, haces una deshidratación y luego de la deshidratación utilizás una sustancia que se llama estoy casi segura, se llama metilsalicilato, y el problema es que es muy tóxico, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y con eso uno logra transparentar y ver el cerebro, véselas a través del tejido, con un microscopio de fluorescencia, con un estereomicroscopio se ve precioso, porque lo ves ahí frente a tus ojos. Atravesando la vía, atravesando el cerebro. Qué bueno. Y lo puedes hacer con un microscopio óptico perfectamente si haces la transplantación. Bueno, en ese caso, para hacerlo con microscopía fotónica, no de fluorescencia, tenés que usar otro tipo de revelados, ¿no? No de fluorescencia. Claro. Tenés que hacer con otras sustancias, por ejemplo, con deaminobencidina o con cromógenos que precipiten en el lugar donde está el trazador. Y de los animales genéticamente modificados que ya expresen alguna molécula fluorescente, ¿también podría hacerse una técnica así? Sí, claro, eso es exactamente lo mismo. Eso se usa muchísimo. Buenísimo. Es re práctico. Gracias. A ti. Bien, bien. Y de la mano, digo, porque ya lo discutieron, ya salió ahora, digo, generalmente la microscopía confocal, digo, se combina, sí, con la fluorescencia. Digo, básicamente la fluorescencia, digo, lo dejé de ver, perdón. No, está bien, ¿eh? La fluorescencia, digo, se basa en que yo tengo una sustancia, digo, un colorante que elegí dependiendo de lo que quiera ver, ¿está? Que voy a iluminar con una luz específica, dependiendo del colorante que haya inyectado, ¿está? Que cuando yo ilumino, digo, el electrón, digo, sube a un nivel superior de energía y al volver a su nivel basal o a un nivel intermedio, florece a una determinada longitud de onda. Digo, la microscopía de fluorescencia lo que requiere, digo, puede ser confocal y de fluorescencia, filtros adecuados para que yo vea la luz de la longitud de onda que está emitiendo ese electrón que estoy iluminando. Es muy común, ¿sí? En microscopía de fluorescencia, por ejemplo, marcar cosas que quiero ver si están en la misma localización. ¿Tá? Si yo marco dos estructuras con dos colorantes que van a fluorecer a longitudes de onda diferentes, y yo observo una con un filtro y observo la otra con un filtro, después a partir de la foto que obtengo de ese microscopio, puedo ver si esas estructuras están colocalizadas. Es una técnica que yo las veces que la he escuchado presentar siempre es controvertida, porque la gente empieza a discutir si realmente haber obtenido la luz de esas regiones significa que estén colocalizados o no esas estructuras, ¿está? Porque, digo, indudablemente yo estoy infiriendo a partir de una medida indirecta la localización de una estructura. Pero está, es ampliamente aceptada. Habrá que hacer sus pruebas de error, digo, cuando yo pongo a punto en mi tejido, digo, para ver si hay alguna estructura en particular o alguna proteína o algún canal, digo, con el fluorósfero que yo voy a usar, pero bueno, después es aceptado, digo, uno lee muchísimas publicaciones que utilizan la fluorescencia, digo, como estrategia de visualizar la localización de diferentes moléculas en esa célula. ¿Sí? Y por último, simplemente se las voy a nombrar, digo, porque ahora está en boga, digo, es una nueva técnica de microscopía, que es la microscopía de 2 fotones. ¿Sí? La microscopía de 2 fotones utiliza fluorescencia de la misma manera que una microscopía
fluorescente, pero en lugar de iluminar con un único fotón, un único haz de fotones, ilumina con 2. Eso reduce la energía que le estoy dando al tejido, ¿tá? Porque se ha visto que cuando esos 2, ¿sí?, fotones, esos 2 rayos de luz llegan al mismo punto, ¿tá?, se ha visto que la suma, que no es lineal de sus 2 efectos, excita de la misma manera a la sustancia fluorescente. Y esa sustancia va a poder fluorecer, ¿tá? ¿Qué ventaja tiene a esta frente a la fluorescencia clásica? Que el foco es más preciso, porque solo se ilumina aquel sitio donde convergen los 2 fotones. En la fluorescencia, toda la luz que rodea a mi sitio de foco interfiere en lo que veo. Acá no, acá yo tengo 2 rayos, solo en el lugar que convergen, es solo ese lugar el que va a emitir luz por fluorescencia. Entonces me permite tener una imagen de mayor resolución utilizando una iluminación de menor energía. Y eso preserva el tejido. ¿Tá? Si yo utilizo esta técnica en un tejido vivo, reduzco la fototoxicidad que tiene la iluminación a través de un haz de fotones para que la molécula florezca. ¿Tá? Entonces esta técnica de 2 fotones o bifotónica, como le llaman, se está empleando muchísimo para hacer microscopía fluorescente en tejidos vivos, ¿tá? Donde yo no quiero dañar la célula. Por ejemplo, hay algunos ejemplos interesantes. Yo les puse alguno, digo, les puse ahí un artículo que está re interesante, le implantan a un ratón, digo, le abren un pedacito en el cráneo, ¿tá? Le ponen como un portaobjeto, le ponen como una ventanita, ¿tá? Y le implantan, ¿sí?, un dispositivo, ¿sí?, en el cual después van a poder estimular, ¿tá? Le implantan este microendoscopio, se le llama. Incluso hay algún artículo de cómo construirlo de manera casera, digo, en el laboratorio de uno y de bajo costo, porque estos microscopios que irían implantados en el cráneo del ratoncito, por ejemplo, para ver la actividad eléctrica de una neurona cuando el ratón hace diferentes actividades, son muy costosos. Entonces hay todo un movimiento para poderlos desarrollar con bajo costo desde los laboratorios de uno, ¿tá? Se le implanta en el cráneo al ratón y el ratón puede vivir meses con ese microscopio, ese endoscopio implantado, y después con un microscopio bifotónico, digo, se puede iluminar y observar, ¿sí?, una región específica del cerebro de ese ratón que, por ejemplo, podría estar asociada al aprendizaje que el ratón está haciendo de alguna actividad. Entonces, como el ratón va a llevar eso durante meses, si yo puedo hacer el seguimiento de los cambios estructurales y funcionales que ocurren en esas neuronas a lo largo de ese tiempo de aprendizaje, ¿tá? Y digo, y al parecer, si uno mira, digo, si googlea, ¿sí?, en el Scholar o cualquier otro buscador académico, digo, por microscopía de 2 fotones, en los últimos 5 o 6 años se ha despegado el número de trabajos que hay en esa línea, ¿tá? Por el hecho de que, bueno, yo puedo, digo, observar tejidos vivos, también permite observar mayores profundidades. O sea, en un tejido vivo, la microscopía fluorescente común me queda reducida a observar las capas más superficiales. Pero con microscopía de 2 fotones, digo, como la dispersión de la luz es menor que en la microscopía fluorescente, se pueden observar, yo si mal no recuerdo, leí que creo que es hasta 1 milímetro de profundidad, que a nivel de la corteza del ratón son un montón de capas, ¿tá? Entonces permite mejor resolución y de mayor profundidad, y dañando menos el tejido con el que se está trabajando. No sé si acá en Uruguay, Marita, en alguna institución... No te escucho, estás muteada. Perdón. Sí, no, de 2 fotones no hay. Lo que se está construyendo más moderno, digamos, porque me encanta que hayas hablado de esta técnica, y en realidad da pie a comentar que en microscopía en los últimos, qué sé yo, 5 años, el desarrollo de la microscopía en cuanto a modalidades, para la iluminación, para la adquisición y luego para el procesamiento, sobre todo,
ha aumentado de manera exponencial, es decir, hay muchísimos tipos de microscopios y de altísima resolución, que ya se está llegando a nivel molecular. Y bueno, en el Uruguay tenemos microscopios confocales convencionales, microscopios de super resolución, microscopios electrónicos de fuerza atómica, y el que están construyendo ahora en el Clínicas es uno de light sheet, que en realidad ahí lo que es de diferente es que en vez de ser un haz de luz o un rayo, digamos, láser, es una capa de luz, que eso también, digamos, tiene otras ventajas y justamente permite hacer muchos estudios en vivo. Bien, bien. Pero generalmente, Carolina. digo, claro, digo, cuando uno estudia estas cosas de microscopía, digo, uno generalmente termina haciendo alianzas o colaborando con lugares donde uno puede llevar sus preparados. ¿Tá? Nos pasó siempre, digo, y bueno, seguirá pasando. Carolina. ¿Tá? Pero bueno, esto digo, Te sí. están haciendo una pregunta, Caro, me parece. Sí, Una gracias. llamada, dijeron la técnica hoy para clarificar el cerebro. Nicolás aportó que una de las técnicas era Clarity. Bueno, esa es una moderna, pero esa es una moderna, sí. Yo la que planteé era la bien clásica. Carolina, disculpa, con la misma idea del 2 fotones, ¿puedo pensar entonces que podría hacerse un 4 y un 6 fotones, ocupando 2 fotones por eje? No. El tema de los 2 fotones es que es un proceso físico. Sí, ¿Tá? sí. No es que iluminar con 2 fotones, es que cuando se combina, no, yo creo que es de 2 fotones, no es que sea, no leí nunca nada en física que la combinación de 4 fotones fuera más ventajosa. Ok. ¿Tá? Es más, el desarrollo de la teoría de los 2 fotones es mucho previo a este tipo de microscopio. Digo, es un desarrollo que surge del área de la física, donde ven que la combinación de 2 fotones, digo, es una combinación no lineal, no es la suma de los efectos de los 2 fotones por separado, pero que produce el mismo efecto en la excitación de una molécula que la que produciría un haz único con mayor intensidad. Y eso, si mal no recuerdo, es de 1920-1930. Es una física, una mujer que desarrolló esa teoría. Y recién ahora, en el 2000, es que se empezó a ver cómo eso podía ser utilizado en la microscopía. No es por un tema de iluminar con más rayos. No, sí, justamente porque se iluminaría por cada eje, o sea, en el X, en el Y, en el Z. Vos decís, no, pero siempre 2 fotones, pero varios. 2 pero 2 por fotones eje. para un plano, claro, 2 fotones para un plano, 2 fotones para otro. Claro. Sí. Podés ir alternando. Claro, sí, digo, podés ir moviéndolo, o en el caso del ratoncito, podrías tener más de un endoscopio fijado al cráneo. No sé si lo soporta el ratoncito mucho tiempo eso, ¿tá? Porque los preparados crónicos son difíciles de mantener, ¿no? Bien. El segundo gran grupo de técnicas del cual les quería hablar, ¿sí? Son las técnicas de imagenología. ¿Tá? Digo, que estas generalmente están más asociadas, están muy asociadas a estudios clínicos, ¿tá? Pero que hay algunos estudios que se han hecho a nivel de otros modelos biológicos y no con fines clínicos, ¿tá? La más clásica, digo, es la tomografía de absorción. En realidad esa es una técnica puramente anatómica, no me da ninguna información de la función, ¿sí? Se inyecta una sustancia que pueda emitir y luego con un tomógrafo, de la tomografía axial computarizada, la TAC, clásica, ¿tá? Según la emisión, el patrón de emisión, ¿sí? Se va registrando, ¿sí? la emisión radioactiva de esa sustancia. ¿Tá? Esa es una técnica puramente anatómica que me permite ver la estructura. ¿Tá? Una técnica que ya es más funcional, ¿tá? Que no solo, digo, que se puede combinar con la anterior, digo, a partir de la estructura, yo después puedo tratar de saber algo sobre la función en la tomografía de emisión de positrones, ¿tá? Que lo que se hace, digo, es un positrón es una partícula que cuando se combina con un electrón, ¿tá? Se inyecta, digo, una sustancia, digo, emisión de positrón, cuando se combina con un electrón, esa combinación emite 2 rayos gamma,
se aniquila, se dice que se aniquila con el electrón, emite 2 radiaciones gamma, ¿sí? Que son antiparalelas, ¿tá? Y eso es detectado, digo, por un anillo que rodea, por ejemplo, la cabeza del paciente. ¿Tá? Cuando hay coincidencia, ¿sí? Cuando efectivamente están a 180 grados, es que se puede inferir que esos rayos provienen de un punto en particular dentro del cerebro de ese paciente. ¿Sí? Si yo superpongo eso a la imagen que tengo cerebral, puedo saber de qué región en particular se encuentra. ¿Tá? Si voy mapeando toda la estructura, voy a tener una mayor densidad de rayos gamma proveniendo de aquellas zonas que tienen una mayor densidad de átomos, aquellas zonas de tejido que tienen una mayor densidad. ¿Tá? Y de esa manera, ¿sí? Se puede, y donde va a haber más sustancia que emita, entonces se pueden ir identificando diferentes regiones por ejemplo, que se van activando ante diferentes funciones. ¿Tá? Es como que se triangula la información proveniente de los haces antiparalelos de rayos gamma. ¿Tá? Donde está la sustancia emitiendo positrones es donde, ¿sí? Voy a tener mayor emisión de rayos gamma. ¿Tá? Y las otras 2 técnicas de imagenología que se utilizan, digo, es la resonancia magnética clásica, ¿tá? Y la resonancia magnética funcional, ¿tá? Digo, la resonancia magnética clásica, digo, se pone, digo, a la persona en un campo magnético muy potente, ¿tá? Este campo magnético lo que hace, digo, es como alinea a los átomos que constituyen su cerebro, ¿tá? Y se le pasa una radiofrecuencia alta, y esos átomos empiezan a vibrar, ¿sí? Cuando los átomos dejan de vibrar, cuando se le deja de pasar la radiofrecuencia, emiten una radiación que es la que capta el resonador, ¿tá? La mayor emisión es de la región donde hay mayor densidad de núcleos, porque lo que vibran son los núcleos, ¿tá? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tumor cerebral, ¿tá? Y tengo una densidad anormal, ¿sí? De células, ¿tá? Cuando emita esa región, ¿sí? De mi cerebro, va a emitir, ¿tá? Con una energía menor a otras regiones, ¿tá? Y se puede identificar que eso no está bien. ¿Qué problema tiene la resonancia magnética nuclear? Que no es muy precisa para diferenciar, ¿tá? Porque quizás la emisión de un tumor es lo mismo que la emisión de un edema, ¿tá? O de un coágulo, ¿tá? No me dice qué es lo que está emitiendo, ¿tá? Porque lo único que yo hice fue poner a vibrar los átomos del cerebro, y donde hay más átomos es donde tengo mayor densidad de emisión, ¿sí? Si eso se combina, ¿sí? Con medir la emisión de regiones que tengan mayor o menor aporte sanguíneo, estamos ante una resonancia magnética funcional, ¿tá? La hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno en sangre, ¿sí? Oxigenada tiene ciertas propiedades magnéticas y sin oxígeno tiene otras propiedades magnéticas. Entonces, si yo tengo una región del cerebro activada que está consumiendo mucho oxígeno, ¿tá? La proporción de hemoglobina oxigenada y desoxigenada va a ser diferente que en otras regiones. Entonces, como la hemoglobina desoxigenada es como que bloquea al campo magnético. Cuando yo pongo la cabeza de esa persona que está realizando una determinada función, donde se activó una determinada región de su cerebro, ¿tá? Y la pongo en un campo magnético, aquellas regiones que tengan una alta concentración de hemoglobina desoxigenada, o sea, sin oxígeno, van a estar bloqueadas a los efectos del campo magnético. Entonces, cuando ponga a oscilar, ahí voy a tener una menor oscilación. Y cuando deje de oscilar esos átomos, ¿tá? La emisión que viene de esas regiones va a ser inferior a la emisión que viene de otras regiones. Y de esa manera puedo identificar las zonas del cerebro que estaban activadas en ese momento, ¿sí? ¿Qué inconveniente tengo? No tengo, digo, resolución, digo, identifico una zona, no voy a identificar una célula nunca. Y tengo un retraso temporal bastante importante, porque imaginen que mientras que ocurrió la función y el flujo sanguíneo se modificó y yo recibí la señal en mi resonador, ¿sí? Pasó un tiempo del orden de los segundos, ¿tá? Entonces, digo, muchas de las críticas que se le hacen a los estudios de resonancia magnética funcional es que
efectivamente no sé si realmente estoy midiendo la actividad relacionada con esa función particular que yo quiero investigar, porque estoy hablando de los segundos, ¿sí? A veces son 2, 6, 7 segundos después que tengo la señal, cuando la actividad de las células, ¿sí? La actividad neuronal, un potencial de acción, hoy decíamos que es en el orden de los milisegundos. Entonces es una crítica que se le hace, digo, y uno de los artículos creo que vamos a discutir, sí, uno de los artículos que vamos a discutir el viernes tiene que ver con eso, con, bueno, qué puedo yo resolver con estas técnicas y qué no. ¿Tá? Hay estudios, digo, muy sólidos que han podido identificar regiones. ¿Tá? Por ejemplo, la implicancia del giro dentado en el reconocimiento del rostro, digo, se hace por este tipo de técnica. Digo, se pone al paciente, se le pasan fotos, cuando aparece una foto de un rostro, se le activa una región del cerebro que se identifica por resonancia magnética funcional. ¿Tá? Pero bueno, una de las críticas más importantes, bueno, y si en el medio pasó otra cosa, digo, porque a los milisegundos pudo haber la activación de alguna otra región del cerebro que esté proyectando sobre ese giro dentado. Entonces, digo, es una de las mayores críticas, digo, la que se le hace a imagenología, pero bueno, son técnicas que se utilizan mucho, digo, porque son técnicas no invasivas. ¿Tá? Yo hasta ahora no hablé de eso, pero digo, otra cosa importante que uno tiene que tener en cuenta cuando decide una técnica es, bueno, si va a estar ante una técnica invasiva o no invasiva, digo, obvio que todo lo que tiene que ver con anatomía van a ser técnicas invasivas, ¿sí? Por más que yo trabaje con el animal en vivo, digo, yo tuve que hacer una operación para implantarle el microscopio, ¿tá? En cambio acá no, digo, es una técnica, la resonancia magnética seguro que no, porque no le inyecto nada, no es como la tomografía. Acá yo al paciente no le inyecto nada, ¿tá? Digo, no estoy invadiendo el organismo y puedo trabajar con humanos. Entonces pasa, digo, y probablemente los compañeros que trabajan en esa área el viernes nos pueden contar un poco, digo, los que estudian en biología humana utilizan este tipo de técnicas para acceder a información en el sistema nervioso central, ¿sí? Un comentario nomás, Carolina, que me parece que es relevante y que tiene que ver con lo que venías diciendo. En realidad, todas las técnicas tienen sus limitaciones y tienen sus dificultades. Lo importante es, frente a una pregunta que uno está tratando de contestar, ver cuál es la técnica más adecuada y saber cuáles son sus limitaciones para poder, digamos, encarar el experimento de la manera más apropiada. Incluso para ver si necesitas una técnica complementaria para validar o qué tipos de controles tenés que hacer para validar tus resultados. En realidad, técnicas perfectas no hay ninguna, pero lo bueno es conocerla lo mejor posible como para justamente disminuir los errores de interpretación incluso, ¿no? Sí, sí, está bien. Bien, y por último, a ver, llegamos bueno, esto simplemente lo que hablábamos hoy, digo, esto son los experimentos del ratón, o sea, son los resultados, simplemente la imagenología crónica, es decir, que lleve, ¿sí? su dispositivo para obtener imágenes fijado. Esto, si mal no recuerdo, sí, las imágenes, acá lo dice, este es el artículo del cual lo saqué, son imágenes de calcio, ¿tá? Digo, hay proteínas que cuando se unen al calcio, ¿tá? Florecen, ¿tá? Y se utilizan para obtener este tipo de imágenes, ¿tá? Este es en un implante crónico, ¿tá? Que es un tipo de abordaje experimental que cada vez es más usado, ¿tá? Para ver realmente qué cambios ocurren a nivel del sistema nervioso cuando está haciendo alguna función en particular. ¿Tá? Y por último llegamos a las técnicas electrofisiológicas. Sí, las técnicas electrofisiológicas se basan en la capacidad de la célula de responder con señales eléctricas. ¿Tá? Digo, nosotros sabemos, digo, que las células nerviosas son células excitables, eso quiere decir que ante un estímulo son capaces de generar un potencial de acción. No son la única señal que generan, digo, también están los potenciales graduados, los sinápticos, que también son muy importantes y a las cuales se acceden a través de las mismas técnicas, ¿sí? Los registros de la actividad eléctrica del sistema nervioso
yo diría que son desde 1700. Los primeros trabajos de Galvani daban cuenta de lo que él llamaba electricidad animal, ¿tá? Pero los primeros que se hicieron más con fines de investigación son los registros de Matteucci, que lo que hizo fue registrar algo que se conoce en fisiología como potencial de lesión, que es la diferencia de potencial que existe entre un tejido sano, digo, un tejido que se corta, era un músculo lo que registraba, entre la parte sana y la parte dañada. Y eso es lo que da lugar a que hay una diferencia de potencial en un tejido excitable que puede llegar a ser registrado. Esos trabajos dieron como el puntapié inicial. Incluso mucho antes de que se supiera cuál era la naturaleza de esa corriente eléctrica, von Helmont ya había medido la velocidad de conducción del impulso nervioso. Digo, con dispositivos bastante, a mí me gusta a veces pensar en estos dispositivos, porque si yo estoy pensando en el 1800, eran cosas, armó su dispositivo de registro con cosas que probablemente yo tenga en mi garaje. Digo, yo guardo esa ilusión, que algún día yo voy a llegar a lo mismo. Y él registró el potencial de acción y pudo medir la velocidad de conducción, y la velocidad de conducción a la que llegó fue bastante precisa, el valor al que llegó. Cuando se midió con registros más sofisticados, se vio que eran registros bastante precisos, ¿sí? Lo que él tenía, digo, con un tipo de registro que combinaba cosas mecánicas con eléctricas. Eso es Sí. un prototipo de do it yourself. Sí, es un prototipo, por eso. Yo como guardo la ilusión de que cualquiera lo puede llegar a hacer, sí. Es do it yourself posta. El primero que, el potencial de acción como tal, digo, hacia 1900 ya se registraba. El primero que describe el potencial de acción, que es la respuesta estereotipada de las neuronas, que es una de las maneras que tienen las neuronas de comunicarse, además de potencial de acción, están los potenciales sinápticos, fue Edgar Adrián, ¿sí? Que él fue el primero que describe que todos los potenciales de acciones son iguales, mientras se mantengan las condiciones fisiológicas, y que lo que cambia cuando yo estimulo de manera diferente es la frecuencia con la que se dispara. Yo lo traigo a colación porque uno de los prácticos que vamos a hacer sí tiene que ver con eso, con tratar de determinar cuál es la frecuencia de descarga de potenciales de acción. Y ya en el 1930, digo, ya se sabía que una de las maneras de codificar información era a través de la frecuencia de descarga de esos potenciales de acción. ¿Sí? Quizás los trabajos en esta línea de, bueno, tratar de registrar la actividad eléctrica de una neurona más significativos son los trabajos de Hawking y Hewlett, que son los que conocemos clásicamente de los cursos de fisiología, ¿sí? Y que en realidad el trabajo no es por el registro del potencial de acción, porque eso ya se había registrado, sino porque ellos elaboran un modelo matemático bastante denso, si alguno alguna vez leyó los artículos de estos investigadores, que explican, digo, cómo a partir de corrientes iónicas que ocurren a través de la membrana de la neurona se genera ese tipo de señal. Entonces, la importancia del trabajo de Hawking y Hewlett es la aplicación matemática, el modelo que hacen del potencial de acción. Y uno de los avances más importantes que ellos tuvieron desde el punto de vista tecnológico es que pudieron clampear el potencial de membrana. ¿Qué significa clampear? Digo, en una neurona, ¿sí? El potencial de acción cambia porque cambian las corrientes eléctricas a través de la membrana. ¿Sí? El problema es que ¿sí? El potencial de acción activa esas corrientes y esas corrientes a su vez modifican el potencial de acción. Es como un bucle de retroalimentación. Entonces, cuando el potencial de acción se desencadena, es explosiva la señal, es difícil de controlar. Entonces, si yo desde el punto de vista experimental quiero saber cuál es la naturaleza de esa señal, yo tendría que poder introducir cambios controlados sobre esa señal. Entonces, ¿ellos qué lograron? Ellos lograron, trabajando con el axón del calamar, que es un axón muy grueso, ensamblarle, le enhebraron un alambre por adentro. Entonces, si ese alambre se mantiene a un determinado potencial fijo, a prepo, ¿sí? A través de un estimulador, ellos pudieron estudiar la naturaleza de las corrientes iónicas a través de la membrana, que es lo que llamamos actualmente como el clampeo de voltaje, ¿sí? O patch clamp, digo. Son técnicas que tienen que ver con el clampeo de voltaje.
porque ellos lograron ensamblar ese alambre en el axón del calamar, que se dice que el preparado es el axón gigante del calamar, ¿tá? Que son axones de muy grueso calibre, que es una estrategia evolutiva en el animal. Marita ayer terminó su clase hablando de estrategias evolutivas. Y muchos invertebrados que carecen de mielina, que es una de las estrategias que permite aumentar la velocidad de conducción, han desarrollado axones que son muy gruesos, que también aumentan la velocidad de conducción, ¿sí? Y estos axones generalmente están implicados en lo que son las respuestas de escape. Este axón es clarísimo, es el que comanda la glándula de la tinta del calamar. Tiene que, una vez que el calamar ve al predador, tiene que activar una respuesta de escape muy rápida porque si no se lo comen. Solo el calamar que desarrolló este axón pudo sobrevivir. Y ese es el que la evolución le dio el visto bueno, ¿tá? Y esos suelen ser preparados, digo, hay muchos modelos biológicos que utilizamos en neurociencias que son en invertebrados, porque acceder a esas neuronas es más sencillo, porque muchas de esas neuronas tienen estas características, son grandes neuronas, donde uno puede con un alambre, y posta que seguimos accediendo a veces con alambres, ¿sí? Uno puede acceder a hacer registros en la neurona, ¿tá? Y de esta manera se llega a una forma de registrar la actividad eléctrica de una única neurona. Es decir, tengo una resolución espacial muy buena, porque estoy registrando la actividad eléctrica de una neurona, ¿tá? Una resolución temporal también muy buena, porque estoy registrando actividades en el orden de los milisegundos, pero sí, una visión muy reduccionista. Estoy a nivel de las neuronas. El sueño del neurocientífico sería, a partir de lo que dicen las neuronas, saber lo que piensa la mente. ¿Tá? Pero digo, es muy reduccionista. ¿Tá? No quiere decir que no te permita llegar a conclusiones buenas y acertadas y a establecer circuitos neuronales que sean adecuados. ¿Tá? Pero estamos a nivel de una célula. ¿Tá? Y esos registros pueden ser registros intracelulares, esto es un clásico ejemplo de un registro intracelular, ¿tá? Donde uno, digo, con una pipeta muy, muy finita, ¿tá? Logra, pincha la membrana de la neurona, digo, todo eso controlado bajo un microscopio, ¿tá? Se puede hacer sin microscopio, pero es más complicado, y la membrana de la neurona se sella en torno de la pipeta. Y entonces el interior de esa pipeta queda en contacto con el medio intracelular. Entonces está midiendo el potencial adentro de la neurona, está midiendo el potencial intracelular contra una referencia que yo puse en otro lado del preparado. ¿Esto cómo se logra? Esto se logra en rodajas generalmente de cerebro, ¿tá? Digo, uno saca el cerebro entero de un animal, ¿tá? Generalmente son buenos aquellas, usar modelos biológicos que tengan resistencia a la hipoxia, a la baja concentración de oxígeno. Uno barbotea oxígeno en el preparado, ¿tá? Pero hay preparados, digo, que son más resistentes que otros. Uno hace una rodaja de ese tejido vivo, lo lleva al microscopio y en el microscopio hace, sí, baja la pipeta y hace el registro intracelular de la actividad de esa neurona, ¿tá? Incluso uno a veces mantiene en la misma rodaja, si la rodaja es lo suficientemente gruesa, mantiene las aferentes, o sea, los axones que contactan con esa neurona y uno podría llegarlas a estimular. Entonces yo estoy registrando a la neurona a la misma vez que estimulo a la entrada de esa neurona. Y estoy viendo cómo esa neurona responde a diferentes tipos de estímulos que yo le aplico. Estos son registros intracelulares que se hacen generalmente en rodajas. Es posible hacerlos en animales enteros. Es difícil, porque tiene que estar, digo, para que el sello entre la pipeta y la célula se mantenga, tiene que ser muy estable el preparado. Digo, si uno va a un laboratorio de electrofisiología, las mesas de microscopía donde se hacen este tipo de registros están soportadas en cámaras de aire, porque tengo que amortiguar cualquier vibración, porque cualquier vibración libera la célula de la pipeta. Entonces, digo, hay toda una etapa de entrenamiento que uno tiene que hacer para lograr pinchar y que se selle la membrana a la pipeta. Y que eso lo pueda mantener a lo largo de todo mi experimento. Entonces yo puedo modificar la entrada a la neurona, puedo agregarle sustancias que bloquean o que estimulan a esa neurona y puedo hacer diferentes tipos de experimentos donde registro la actividad de la neurona en diferentes condiciones. Si se hace en vivo, se puede hacer, es muy difícil porque el animal tiene que estar completamente inmovilizado, ¿tá?
y son registros que duran poco en el tiempo, es difícil de mantener esa condición. Generalmente, cuando yo quiero registrar la actividad eléctrica de las neuronas en un animal en vivo, ¿está? Esto es cuando se hace a nivel de canal, digo que también se puede hacer, se puede registrar la actividad en un único canal, pero en un animal en vivo, generalmente lo que se hace para registrar la actividad de las neuronas es registrarlas desde afuera, o sea, no pinchar la neurona. Digo, si yo tengo el animal, digo, puede ser una rata, digo, nosotros trabajamos en el laboratorio, trabajamos con peces eléctricos, digo, yo abro un pequeño agujero, un pequeño orificio en el cráneo del animal, expongo la superficie del cerebro, digo, en la región que quiero estudiar, y bajo una pipeta, bajo un electrodo, que puede ser una pipeta de vidrio llena con una solución conductora, o puede ser realmente un alambre muy, muy, muy finito. Nosotros preparábamos los propios electrodos con alambre de tunteno, los soldábamos con una soldadora de punto y teníamos esos electrodos para registrar la actividad neuronal extracelular, o pueden ser electrodos que son más caros, que hay que comprar, que son varios electrodos, los multitrodos. Uno baja ese electrodo a la región donde quiere registrar y observa la actividad de muchísimas neuronas, porque ahí no puedo separar una sola. Pero en el caso de que esté muy, muy cerca de una neurona en particular, digo, acá el dibujo les muestra, voy a tener una actividad más nítida. Entonces, voy a estar viendo la actividad, generalmente se ve en la pantalla del osciloscopio, la actividad de continuo, y veo una forma de onda que se repite regularmente. Si ese registro lo hago muchísimas veces, después promedio, me saco de encima todo el ruido eléctrico que pueda haber en mi registro y tengo una señal mucho más clara, que es como las que aparecen ahí que dice, que dice unidad 1 y unidad 2. Estas son dos unidades que uno puede separar promediando, promedia muchas veces para sacarse el ruido. Entonces después, digo, con un computador uno puede seleccionar diferentes características de esta neurona. Por ejemplo, uno podría medir la amplitud, y seleccionar todas aquellas que tienen la misma amplitud, o aquellas que tienen la misma relación entre el pico positivo y el pico negativo. Entonces uno va poniendo como diferentes algoritmos de selección en su computador, y ese registro que tiene, que a veces es un registro de 8 o 9 horas, porque una vez que vos tenés el animal con el cráneo abierto, lo tenés que aprovechar al máximo, estás 9 horas registrando, estuviste 4 operando, después estás 9 registrando, capaz que esa noche te toca dormir, y al otro día tenés 14 horas para separarlas, Entonces uno va buscando diferentes algoritmos, digo, el pico a pico, la amplitud, la negatividad, y las va agrupando la computadora, los programas de procesamiento te las va agrupando en estos grupos llamados clusters, donde, por ejemplo, acá hay una característica y acá hay otra. Y estas que yo encerré todas en azul, son un tipo de neurona. Yo los electrodos los hacía con pipeta de vidrio y relleno con azul de potamina para luego meter el filamento de registro. Sí, esa es una forma. ¿Es viable hacer esto en moscas como modelo en vivo? Yo creo que hay cosas. El trabajo de Ángel con Pedro Aguilera lo hicieron en Drosófila y creo que lo hicieron en vivo. ¿Sí? Se puede, la tenés que movilizar a la mosca. Y después lo otro es hacer el electrodo vos, digo, con alambre de tunteno, es muchísimo más barato, tenés que soldarlo, digo, lo haces bajo lupa, aprender la técnica, y si no, comprar un multitrodo. Los tetrodos o de 16 canales o de 20 canales, obvio que cuanto más canales tengas, más unidades sacas de un único registro. Pero sí, digo, se puede, digo, se puede. La mosca la tenés que movilizar, pero yo incluso creo que le arrancan la cabecita a la mosca, si mal no recuerdo, en esos trabajos, y eso queda vivo por un tiempo y registran ahí. Pero digo, seguro que si buscas en el Clemente Estable, sé que Rafael Cantera en algún momento hizo su registro con el laboratorio Caput. Tendríamos que buscar. Y bueno, y así lo separás, y así tenés neuronas que vos separás, en el animal vivo, y con registros extracelulares. Se podría hacer registros extracelulares también en slices, pero generalmente los slices, como son más estables, se utilizan para intracelular. Y el preparado vivo, digo, cuando yo quiero registrar en el animal entero, registro en extracelular, pero estoy registrando la misma actividad, y de esta manera las estoy separando. Y acá está un poco lo que decíamos recién con Lina, digo,
Uno puede trabajar con electrodos caseros, eso depende del presupuesto que uno tenga, incluso a veces cuando empezás con un preparado, a evaluar cuán viable es hacer el registro de unidades en un preparado, arrancás con electrodos caseros, porque no vas a gastar de un electrodo comprado, como los que muestran la figura acá, esto es un tetrodo, ¿está? Y esto es un multitrodo, por ejemplo, para el cráneo de una rata. Esto sale, digo, este tetrodo sale $500. Supuestamente son para utilizar una o dos veces. Nosotros creo que los lavábamos hasta 20 veces. ¿Tá? Los lavábamos, los secábamos y bueno, con eso, ay, perdón, y con eso hacía, yo creo que con 2 tetrodos hice toda la tesis de doctorado. ¿Tá? Y es lo que tenemos y bueno, por suerte en Latinoamérica somos muy ahorrativos. Y ahí bajás y lo bueno que tenés es muchos canales y tenés muchas neuronas a la vez. ¿Tá? Tenés que tener, digo, idea de dónde tenés que ir bajando. Digo, nosotros eso lo hacíamos con potenciales de campo. Ahora les muestro un poquito cómo te podés orientar en el cerebro para ubicar el electrón en la estructura que vos querés. ¿Tá? Y ahí registrás la actividad de las neuronas. Digo, este es un registro clásico, este es un registro en la cabeza, en el lóbulo eléctrico del pez eléctrico, que es con el que nosotros trabajamos. ¿Tá? Nosotros bajábamos, digo, a una cierta profundidad, que eran unas 1400 micras, que era una capa de células que queríamos registrar, y ahí registrábamos la actividad neuronal que se ve como este trazo que está a la izquierda es el trazo original. Si vos haces esto muchas veces, ¿sí? Nosotros en principio queríamos caracterizar a la neurona, es decir, ver qué tipo de actividad espontánea tenía, después obtenés el registro limpio y lo que más te importa, lo que te interesa, me vuelvo para atrás, es ver la probabilidad de descarga. Cada uno de estos puntos es una vez que descargó. Y lo que nos interesaba a nosotros evaluar es que si descargaba un tiempo fijo o no tenía ningún patrón en particular. ¿Para qué? Porque una vez que tú caracterizás el fenotipo funcional de esa neurona, tú puedes ver cómo eso varía frente a un determinado estímulo. ¿Tá? Pero primero tenés que caracterizar a la neurona que tenés. ¿Tá? Y en el mejor de los casos después tendrías que poder teñirla y por anatomía ver cuál es su morfología. ¿Tá? Eso ya sería el sumum, es decir, bajar con una pipeta en la cual yo la pueda registrar y después puedo inyectarle un colorante y obtener el correlato anatómico, es decir, las neuronas que descargan así son neuronas de este tipo. ¿Tá? Eso sería como el paraíso. ¿Tá? Y lo que uno tiene son diferentes patrones de descarga. Digo, lo que hay a la izquierda son patrones basales de las descargas que yo registraba, que son neuronas que reciben estímulos eléctricos, son las que reciben las aferencias del estímulo eléctrico en la piel del pez. Y lo bueno que hay, digo, y en este caso, además, estamos modulando la actividad acercándole un objeto de metal. ¿Tá? Vemos cómo varía el patrón de descarga. ¿Tá? Y de ahí uno puede responder diferentes, digo, desde caracterizar simplemente el fenotipo de las diferentes neuronas que tenés en una capa, a ver si responden o no, cómo es la tasa de adaptación de las neuronas, a qué tipo de estímulos responde. En el caso de la figura de la izquierda tenemos patrones que son complementarios. Bueno, ¿y por qué son complementarios? Estas neuronas reciben una misma aferencia a través de una interneurona cuando una se excita, la otra se inhibe, ¿o no? ¿Tengo una estructura similar a lo que hay en la retina o no? Es decir, digo, nosotros arrancamos caracterizando, digo, porque no estaba caracterizado los fenotipos funcionales y después los empezamos a modular. Y cuando uno los empieza a modular, ¿tá? Lo que pienso cuando pienso en modular es que estoy cambiando la actividad de esas neuronas presentándole diferentes estímulos. En este caso, digo, como el estímulo es eléctrico, lo que hacemos es acercarle a la piel del animal un objeto conductivo o no conductivo. ¿Tá? Y la frecuencia de descarga de esa neurona va cambiando. Y va cambiando cuando yo voy variando la distancia, por ejemplo, a la piel del animal. ¿Tá? Pero si fuera, por ejemplo, una neurona de la retina que recibe información desde la retina, yo podría cambiar la estimulación visual. ¿Tá? Eso va a depender del diseño del experimento que yo tenga. ¿Tá? Y este es el registro de unidades desde el punto, desde afuera de la neurona. ¿Qué pasa cuando yo quiero registrar? Una pregunta, Caro. Sí. Perdón. ¿Cómo están seguros de que es una, o sea, cuando hacen el análisis de clúster, que realmente las unidades, o sea, que realmente es una misma neurona siempre? O sea, porque digo, la neurona es una de otra. No, nunca está seguro. La práctica hace al maestro. Lo que haces es, mientras más características cruces, vos tenés varias, por ejemplo, el pico a pico, el RMS, que es la energía,
la Claro. negatividad, el tiempo entre un pico y otro. Vos tenés muchas características, entonces tenés muchas de esas grafiquitas, de esas dobles, tenés muchas. Y podés seleccionar en cada una la que te parece que es. Y cuando vos cruzas todas esas, las que te quedaron son tus neuronas. Es un tema de probabilidad. Y han hecho, por ejemplo, o sea, confirmar qué neuronas son, por ejemplo, morfológicamente, si hacen sé que hay un tipo de tinción que se hace justa electrodo. No, porque nunca, estas neuronas que tenemos caracterizadas fenotípicamente, lo hicimos con electrodo de metal. Vos para hacer yucta electrodo tenés que bajar una pipeta, ¿no? Claro, o una que tenga doble. Claro. Estas Ta. son con el tetrodo de metal y Ta. después tendrías que bajar la pipeta y bueno, Sí, y ahí ya no sabes si el camino fue el mismo. ¿está? Si uno Disculpa, quiere... Carolina, ¿Qué? disculpa una consulta. Pero por lo general los software que se usan te dan una especie de como algoritmo que clasifica estas señales entre uno y otro. El problema que, por lo menos que yo he tenido, es que muchas veces esta discriminación no es tan correcta. Y ahí viene lo que uno empieza como a hacer la clasificación, como tú dices, como entre la talla de la señal, la forma, pero siempre queda un porcentaje que es de bastante duda, saber si realmente está o no clasificando una señal como la neurona que está registrando o no. Sí, sí, ahí tenés que tomar decisiones. Yo me parece que, digo, mientras más restringido sea el clúster que vos elegís, más probabilidades tenés que sea siempre la misma neurona. Claro. Lo que pasa es que a veces hay neuronas clúster. que descargan tan poco. Digo, el problema es que ahí te perdés las neuronas que descargan poco. Porque las neuronas que descargan tan poco, es poco probable que tengas un clúster bien concentrado de características. ¿Tá? Y te quedás con las que descargan con mucho mayor frecuencia. Sí, perdés, digo, yo siempre fui a perder información, prefería perder información a meter en el clúster neuronas que no eran, ¿está? Claro. Pero bueno, digo, esa es la técnica, el que ha trabajado en el registro de unidades, los primeros 3 meses pasás aprendiendo cómo hacer esos clústeres. Ahí viene la subjetividad de la técnica al final. Sí, sí, terminás haciéndote el ojo. Nosotros a veces éramos 2 procesando. El ojo humano para muchas cosas, el ojo humano. No, nosotros lo que hacíamos, digo, como control, era procesaba a mi compañero, yo procesaba por otro lado y después cruzábamos los datos. Si los 2 ojos entrenados daban lo mismo, y bueno, probablemente esa fuera una neurona. Digo, de la misma manera que yo registro la actividad de una única neurona, yo podría registrar la actividad de conjuntos de neuronas. Y esto es lo que hacen técnicas más abarcativas, que tienen una resolución temporal buena también, porque están registrando actividad eléctrica, y la actividad eléctrica de las neuronas es actividad rápida, pero registran conjuntos. Entonces eso es el ejemplo, por ejemplo, del electroencefalograma. En el electroencefalograma yo tengo muchos electrodos en el cráneo, y yo mido diferencias de potencial que surgen de la actividad sincronizada de grupos neuronales. ¿Qué problema tiene el electroencefalograma? Que es muy ruidoso. Es muy ruidoso, ¿por qué? Porque yo tengo la actividad de millones de neuronas al mismo tiempo, pero además tengo muchos filtros desde donde se generó la actividad hasta donde yo la registro. La electricidad es muy modificada por las inhomogeneidades eléctricas que puede haber en el medio. Entonces, primero, el cerebro no es eléctricamente homogéneo, pero después encima tengo el cráneo y arriba el cuero cabelludo. Entonces, la actividad eléctrica es muy modificada, además tengo la actividad eléctrica de millones de neuronas y los registros electroencefalográficos, para el que no tiene el ojo entrenado, son muy, muy sucios. Es difícil, si alguna vez tuvieron alguna experiencia de ver un electroencefalograma en vivo e indirecto, van a ver que es muy difícil identificar señales claras. Eso se hace con entrenamiento y porque hay algunas señales particulares que ya se han identificado claramente en el electroencefalograma. Entonces hay ciertos ritmos que aparecen, por ejemplo, cuando uno cierra los ojos o cuando durante el sueño, que ya están identificados, entonces uno los puede ver. Pero a veces ver una anomalía, digo, el registro que está a la derecha, digo, esas flechitas muestran una onda que al parecer es anómala. No es normal que esté ahí.
pero registrar ver eso, tenés que tener el ojo muy, muy entrenado. Los registros en electroencefalográficos, digo, el primer desarrollo potente lo hizo Berger en el 1930 y a partir de ahí se utilizan. Es una técnica no invasiva que me permite registrar la actividad global del cerebro, ¿tá? Pero que tengo que tener claro, digo, para cada canal, porque tengo muchísimos canales, cuanto más canales tenga, mejor estoy mapeando la actividad cerebral de todo el cerebro, pero tengo que tener claro, bueno, qué tipo de señales podría yo tener en cada uno de esos canales. A veces para sacarse de encima el problema de que la actividad eléctrica es muy interferida por la conductividad de los tejidos, se utiliza, digo, pero es muy caro, en lugar de hacer electroencefalografía, magnetoencefalografía. Digo, toda corriente eléctrica está asociada a un campo magnético. Entonces, en lugar de medir la corriente, te mido el campo magnético. ¿Qué ventaja tiene? Que los campos magnéticos no son modificados por la conductividad eléctrica de los tejidos. Entonces, se distorsionan menos, pero son campos muy, muy débiles, los campos magnéticos. Y como son campos muy, muy débiles, tengo que tener la habitación donde hago el registro completamente aislada de otras interferencias magnéticas, ¿sí? Y lo tengo que hacer a bajísimas temperaturas porque a esas bajas temperaturas es cuando se pueden sensar mejor, ¿tá? Entonces, generalmente el dispositivo está sumergido en helio líquido y es muy costoso la magnetoencefalografía. Pero al igual que la electroencefalografía es una técnica de resolución temporal muy buena que me permite mapear la actividad eléctrica de todo el cerebro con la ventaja de que tiene menos interferencia, pero con la contra que es muchísimo más cara. O sea, la electroencefalografía, hoy en día hay equipos a los cuales uno puede acceder con relativamente poco dinero. Es más, nosotros en el curso vamos a hacer un registro bipolar de actividad eléctrica encefalográfica. Digo, y esos equipos no son demasiado costosos. Si estos registros, ¿sí? Se hacen muchos registros y se promedian, ¿tá? Yo me saco de encima todo el ruido y me quedo solo con aquellas ondas particulares, que es lo que se conoce como potenciales de campo, y un caso particular son los potenciales evocados. Por ejemplo, ante un estímulo sonoro, visual o somatosensorial, hay algunas regiones de la corteza cerebral que se activan, ¿tá? Si yo repito la estimulación muchísimas, muchísimas veces y después las promedio, logro una señal muchísimo más limpia, que es el potencial evocado frente a ese estímulo, ¿tá? La imagen que los pongo es un potencial evocado en un gato, ¿tá? Frente a un estímulo auditivo, ¿tá? Entonces se promedia todo esto y se obtiene el basal, ¿tá? Y luego lo que se hace, digo, era un estudio para tratar de identificar qué estructura era la que estaba generando esa señal. Entonces lo que hacían estas investigadoras era dañar la estructura que ellas creían, lo dañaban con un ácido que dañaba la estructura y registraban el nuevo potencial evocado. Y si efectivamente esa era la estructura que estaba implicada en la generación de ese potencial o de esa fase de ese potencial, iban a observar un cambio, ¿tá? Y entonces digo, ahí la figura muestra, pierdo el mouse, no sé si ustedes ven el mouse. Sí, sí, se ve. Acá muestra el trazo negro, digo, es el basal sin haberlo dañado. El trazo, estos registros rojos, que es el trazo más finito, es dañado. Entonces dice, bueno, si yo dañé una cierta región, que después hacían un correlato anatómico, después mataban al animal y hacían anatomía para ver cuál era efectivamente la región que habían dañado, pueden decir, bueno, esta región es responsable, por ejemplo, de tal o cual pico de ese potencial evocado. Y de esa manera iban viendo, era el potencial auditivo lo que querían ver, es decir, las estructuras cerebrales implicadas en la recepción del estímulo auditivo para después procesarlo, ¿tá? Y iban viendo, dañando diferentes estructuras, cómo se modificaba ese potencial, ¿tá? Esto es una técnica que se puede utilizar, se utiliza incluso como técnica diagnóstica, digo, el registro de potenciales evocados para ver si tengo alguna lesión en alguna región de la corteza, ¿tá? Digo, porque el potencial evocado proveniente de esta región va a sufrir alguna modificación, ¿tá? De la misma manera que se puede registrar potenciales evocados, uno puede registrar algo que son potenciales de campo. Es lo mismo, registro la actividad eléctrica de un conjunto de neuronas, ¿sí? Registro muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el registro es muy ruidoso. Promedio y de esa manera obtengo un registro más limpio de la actividad de las neuronas en esa región en particular.
¿tá? Esto es el lóbulo eléctrico, donde yo hoy les mostré que registrábamos a las neuronas individuales, pero con registros de campo. ¿Tá? Registro con 2 alambres mucho más gruesos, no tengo que tener un alambre muy finito porque no voy a registrar una neurona, voy a registrar la actividad de toda, por ejemplo, una capa de neurona. ¿Tá? Es mucho más fácil armar este electrodo seguro que se arma casero. ¿Tá? Nosotros hacíamos con alambres recubiertos de esmalte, los pegábamos con epoxi, un alambre un poquito más largo que el otro, eso bien finito, digo, le poníamos epoxi para que quedara rígido y eso es lo que bajábamos al lóbulo eléctrico del pez. Y eso es lo primero que uno tendría que hacer antes de empezar cualquier registro, aunque después quisiera registrar unidades, ver cómo son los potenciales de campo y ver cómo van variando, porque después el potencial de campo es lo que te va a guiar para el registro de las unidades. ¿Por qué? Porque si uno quiere bajar, por ejemplo, a esta región, ¿tá? Baja primero, ¿sí? A donde ve ese potencial de campo, poniendo ciertos filtros en el amplificador, y una vez que sabe que está acá, y lo sabe por 2 razones. Primero, porque uno midió la profundidad, estereotaxis, uno tiene como un registro estereotático de a dónde va a ir. Pero por otro lado, mide el potencial de campo para saber que efectivamente está ahí. Y ahí recién hace el registro de unidades, porque de esa manera sabes que estás en esa capa de célula. Obvio que después tendrías que hacer algún correlato anatómico, como decía Marita hoy. Después yo tendría que bajar una pipeta a ese mismo lugar, inyectar un colorante para después hacer anatomía, para ver que efectivamente estoy registrando la capa de neuronas que yo quería registrar. ¿Está? Pero, digo, uno puede hacer muchísimos registros electrofisiológicos y hacer algunos correlatos anatómicos para estar seguro, digo, que realmente si uno tiene un potencial de campo que efectivamente va variando, es una buena señal que uno puede usar para ubicarse. ¿Está? Y el potencial de campo también sirve para investigar funciones neurales. Digo, esto, por ejemplo, es el potencial de campo en código de colores. ¿Está? Cada trazo horizontal es un instante de tiempo. ¿Está? Y lo que estamos haciendo es modificando el estímulo que está recibiendo el animal. Y lo que vemos es que si yo comparo, digo, lo que hicimos es obtener el potencial de campo en condiciones basales y frente al estímulo, y después restarlos. ¿Está? Y vemos que cuando resto, aparecen estos picos rojos, que es una actividad neuronal de esa zona que estoy registrando, que aparece cuando el estímulo tiene tales características. ¿Sí? Y que esa actividad neuronal que aparece en ese momento, por más que yo después, ¿sí? Estos trazos rojos son el estímulo, por más que yo después mantenga el estímulo, esa actividad neuronal adapta. Entonces yo puedo estudiar el cambio en la actividad de todo el cerebro y la tasa a la que adapta esa actividad a través de un potencial de campo. Antes de irme a ver qué le pasa a las neuronas individuales, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Sí? Y bueno, a ver, creo... Estos simplemente son los registros combinados, todo lo que les hablaba hoy de la magnetoencefalografía, digo que es el registro de actividad magnética asociada a las corrientes eléctricas, básicamente registrar lo mismo con otro tipo de sensor, ¿sí? Y estos registros, digo, que uno hace tanto de unidades como de potenciales de campo, uno lo puede hacer en animales en libre movimiento. Si uno tiene alguna manera de fijar ese electrodo extracelular, ¿sí? Al cráneo del animal, después el animal lo puede dejar en libre movimiento, es muy común este tipo de estudios en ratas, nosotros lo hacíamos en peces, o sea que lo fijábamos, y no solo que lo fijábamos, sino que después aislábamos para que el agua no interfiriera, porque el animal estaba en el agua nadando, ¿tá? Y registrábamos la actividad eléctrica de esas neuronas, digo, esto es la frecuencia de Descartes, entonces le acercábamos, le estábamos moviendo un objeto de metal frente a lo que sería el campo receptivo de esa neurona, y veíamos cómo se modulaba la frecuencia de descarga de esa neurona que estábamos registrando. Y esto es en un animal crónico. Está haciendo una actividad, un comportamiento que es común en la vida del animal, porque el animal cuando se acerca a un objeto de conductividad diferente a la del agua, lo analiza de esa manera, moviéndose para atrás y para adelante, y estamos viendo cómo responden sus neuronas. ¿Sí? La dificultad, digo, cuando hoy la compañera decía, ¿y se puede hacer en moscas? Y sí, se debe poder. La dificultad es tratar de lograr el preparado estable. ¿Tá? Esa es la dificultad. Si lo vas a hacer agudo, tratar de inmovilizar la cabeza de la mosca. Si lo vas a hacer crónico, no sé si en una mosca te aguantaría el tamaño del animal para llevar un electrodo, pero en otros animales sí, bueno, ver cuál es el mejor electrodo que el animal podría llevar sobre tu cráneo durante el curso del experimento. ¿Tá?
Y después hay otras técnicas, simplemente para mencionarlas, digo, porque después hay otras técnicas que traen herramientas de otras áreas de conocimiento. Es decir, yo ya les mencioné, digo, muchos de estos estudios se complementan con estudios comportamentales, ¿tá? Se pueden, digo, si estoy estudiando, por ejemplo, el sistema nervioso periférico, puedo hacer medidas de otras variables fisiológicas asociadas, como puede ser la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel, ¿sí? Por el sudor, digo, si yo estoy haciendo medidas, por ejemplo, asociadas al estrés, es muy fácil medir la conductancia de la piel con un par de electrodos, y la conductancia de la piel puede modificarse según la actividad del sistema simpático de la persona. Los movimientos oculares son otro objeto de estudio, digo, el diámetro de la pupila, el parpadeo, digo, se puede registrar la actividad de los músculos de los ojos para evaluar el parpadeo, se puede con una camarita mirar los movimientos oculares, digo, los experimentos de Sharwood de 67 mostraban cómo, dependiendo de lo que se le pedía a la persona, cómo movía los ojos. Digo, hay un experimento muy lindo que es el análisis de un cuadro que se llama El visitante inesperado, que si se le piden diferentes cosas a los diferentes sujetos de experimentación, explora la imagen de diferente manera. Por ejemplo, si se le pedía la posición, qué pensaba sobre la posición socioeconómica de las personas, exploraba la vestimenta. Entonces, si se les pedía, si pensaba que las personas conocían al sujeto que llegaba, se le exploraban la cara del sujeto. Entonces, uno puede abordar, ¿sí? Funciones cognitivas superiores, ¿sí? Con experimentos que tengan que ver, por ejemplo, con los movimientos oculares, ¿tá? Si reconoce una imagen o cómo explora una imagen, ¿sí? Y digo, se hacen montones de experimentos combinados, generalmente, ¿sí? En un laboratorio de neurociencias hay diferentes secciones que trabajan en la parte de anatomía, fisiología, comportamental, ¿tá? Y yo para como terminar, digo, pues no me quiero extender porque después viene Arlene, quería compartir dos frases que tienen que ver con lo que habíamos discutido un poco ayer, ¿sí? Una, digo, que es de Goldman y Camden, que me parece muy linda, que dice: las funciones localizadas en regiones discretas del cerebro no son las complejas facultades de la mente. Digo, yo siempre estoy con el problema, yo tengo un problema con las visiones reduccionistas, ¿tá? Digo, yo en particular trabajaba en el registro de unidades, digo, yo tengo claro que una unidad no era como analiza el cerebro del animal, ¿tá? Pero bueno, es una estrategia de empezar a estudiar el sistema. Sino operaciones elementales. Las facultades más elaboradas se construyen a partir de interconexiones de varias regiones del cerebro distribuidas en serie y en paralelo. Pero además de eso, porque si fueran interconexiones, uno lograría, haciendo un trazado de vías, poder entender. Pero yo creo que lo que aporta Sperry, digo, es mucho más importante, y dice, bueno, la mente es la emergencia sinergética de los procesos cerebrales. ¿Está? Es decir, la forma que nosotros concebimos, digo, y eso en particular es lo que yo creo, digo, que puede ser discutible, ¿sí? Las cosas, digo, no es, digo, es lo que hablábamos ayer, no es la suma de las partes, ¿sí? Sino que es una suma que se potencia de alguna manera que estamos tratando de descifrar. Y quién sabe, con diferentes modelos, digo, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la idea de trabajar sobre cuál o tal modelo? Y bueno, con diferentes modelos que nos permiten dar respuestas a diferentes preguntas. Y bueno, si quieren abrimos unos 5 minutitos de preguntas, si tienen alguna pregunta que no haya quedado contestada. Vamos a retomar algo de esto en el seminario del viernes, porque los artículos que les seleccionamos con Marita tienen que ver con estrategias de abordar el estudio del sistema nervioso. Y bien. Bueno, me encantó la charla de Carolina, preciosa. Y lo lindo es haber ido conectando un poco lo que estuvimos viendo ayer con las aproximaciones experimentales, ¿no? El ver cómo distintas aproximaciones nos permiten profundizar en distintos niveles de organización y complejidad, y las dudas que se generan, ¿no? Y que todavía, bueno, hay eso, ¿no? Sobre todo el cómo es que se generan las propiedades emergentes, y cómo aproximarnos al estudio de las propiedades emergentes.
Eso creo que es el gran desafío. Yo quiero ¿Alguna? hacer una consulta. Eso, dale. Sí, claro. Quería saber si es que por casualidad tú has escuchado o no de una técnica que se llama microneurografía. No. Que, Microneuro, no. sí, que se asocia al registro de registro eléctrico en humanos, obviamente in vivo. Estamos hablando de registros ya serían musculares, pero asociados a la actividad eléctrica. Y si es que la consulta específica era si es que tú la conocías, porque estuve buscando y el equipo es sumamente caro, si es que tenías algún conocimiento de un equipo menos No, costoso. no. Claro. No tengo ni idea, no tengo ni idea si se le implantan electrodos, no sé. Sí, No sé. sí, pero son más superficiales, obviamente. Digo, Bueno, no tengo, Nicolás, yo en humanos no trabajé nunca. Ya. Digo, y digo, yo hice todo en peces, mi tesis de maestría y de doctorado son en peces. Habría que ver el equipo y habría que ver cómo podrías salvar algunas dificultades. ¿Sí? En el laboratorio nuestro, por ejemplo, digo, en la actividad del músculo hubo una estudiante de maestría que hizo su tesis, digo, haciendo los registros con electrodos más o menos caseros, porque nos pasa todo lo mismo, porque los equipos generalmente lo que tienen muy caros es la interfase, ¿no? El electrodo célula. Y más si va ahí contra la piel, la barrera de esa impedancia es un lío, ¿no? Sí, sí, sí. Es eso. Yo trabajaba con ratas y ahí, bueno, la verdad es que Claro. es más sencillo. Y ahí abrías el Claro, tejido y bajabas el electrodo. Claro, que es claro. lo que hacemos todos. Lo que pasa es que en humanos, digo, salvo los registros que se hacen durante una operación, que se hacen, digo, cuando, por ejemplo, uno tiene que determinar dónde está un foco epiléptico, digo, se hacen registros a cráneo abierto, pero no, digo, en investigación no se hace. Pero podríamos investigar un poco, a ver en qué consiste y cómo podría suplir. Digo, yo los electrodos que siempre preparé, digo, que los soldábamos nosotros, digo, al principio, digo, cuando no teníamos plata para los electrodos que después lavábamos 20 veces. O sea, nunca tuvimos plata, pero antes, cuando no había nada de plata, los que preparé eran para implantar. Y eso los hacíamos con alambre de tungsteno, que está, digo, es un poco difícil de soldar, pero después que aprendes con la soldadora a punto, le agarras la mano, los haces. Pero en humanos, no sé. Muchas gracias. Nicolás, ¿podrías contarnos un poco de qué se trata esa técnica como para No, es que saber? no la domino mucho, la verdad. La estuve leyendo en algún minuto porque estaba buscando algo para pacientes y tratar de traspasar esta como investigación más translacional desde el laboratorio a los pacientes. Y leí algo de una técnica que se llama microneurografía. Se habla de lo que acabo de comentar, pero más que eso no. Ok, o sea, el equipo no Dejo el sabe título, qué hace. microneurografía. Y debe registrar actividad eléctrica desde afuera. Exactamente, registra la actividad eléctrica desde afuera. Entonces, Claro, el problema más grande que tenés ahí es el ruido eléctrico. exactamente. Ese problema que con todo, digo, las señales, el problema de un laboratorio de electrofisiología siempre es el ruido eléctrico. Exacto. Si estás desde afuera y la señal es muy débil, el ruido eléctrico es muy importante. Digo, ese es el problema. Sí, pero usualmente para eso hay técnicas de cancelación de ruido o técnicas de par trenzado que Pero aún así eliminan hay ruido. ruido. ¿Mm? Aún así siempre queda ruido. Entonces, la verdad es que el gran problema, como dice Caro, es la eliminación del ruido. Porque no Por quería... eso la necesidad de promediar tanto, ¿no? Tanto Y de tener un buen contacto electrodo-piel. Eso también, digo, porque te pasan los registros de la actividad muscular, por ejemplo, de afuera, o el electroencefalograma, digo, te pasa, digo, el contacto es como, digo, pero atrás, habrá que probar diferentes geles, diferentes tipos de electrodos. El gran problema es que, claro, cuando uno tiene un ruido enorme, la posibilidad de discriminar la señal, ahí sí que Sí. verdaderamente Y mejor más tirar si la quieres moneda hacer al un aire. estudio dinámico, porque, digo, acá en este caso, por ejemplo, de las unidades que yo le decía promedio, digo, si bien es un estudio que yo estoy viendo la actividad online, estoy viendo la actividad siempre en la misma condición, que es la condición basal. Pero si yo ahora quiero ver, como les mostraba en animal implantado, qué pasa cuando yo estoy modulando el estímulo,
Eso es dinámico, no voy a poder promediar, no es promedio, ahí la tengo, la unidad, la tengo que tener limpita online, porque después necesito la unidad durante el movimiento del objeto, ¿tá? Que a veces no es reproducible. Cuando vos tenés un animal explorando, por ejemplo, digo, los experimentos estos de registrar la actividad eléctrica en un animal explorando, no voy a poder promediar, es durante la exploración. Podría repetir otro experimento nuevo y quedarme después con el más lindo, pero cada experimento son 15 horas de experimentación.